la presencia de una tiroides, igual acá, ¿no? Se ve al niño con ciertas características, inclusive un poquito ya de retardo mental, etc. Entonces, eso hay que diagnosticar y hacer un tratamiento temprano y precoz. Aquí más claro todavía, ¿no? Una facies tosca, lengua grande, el hipotiroidismo congénito. Una vez que se produce, digamos, el hipotiroidismo del niño, ya existen algunas lesiones, vamos a encontrar algunas alteraciones en el desarrollo del esqueleto. Realmente el sistema nervioso central, ¿no? Las lesiones van a ser más graves a este nivel, ¿no? Va a haber trastornos en la maduración, alteraciones de tipo neurológico, temblor, incapacidad, incoordinación, alteraciones mentales que van a causar sobre todo un grave defecto del desarrollo intelectual, ¿no? Es lo que habíamos indicado en el cretinismo, el hipotiroidismo congénito diferencia del enanismo, que van a ser chiquititos, etcétera, pero en este caso puede haber lesiones ya de tipo intelectual, ¿no? Alteraciones en el desarrollo intelectual. Ahí vamos a conocer entonces este cretinismo de tipo esporádico. Este cretinismo esporádico o el hipotiroidismo del recién nacido se va a presentar sobre todo en madres que tienen hipotiroxinemia, que habíamos indicado la causa del cretinismo. Tratamiento temprano fundamental, ¿no? Antes de que las lesiones se vuelvan irreversibles, ¿no? Cuando comienza a los 6 meses y 2 años de edad, si no se inicia tratamiento, puede aparecer déficit mental. Entonces hay que hacer el tratamiento precoz. Después de los 2 años, realmente las lesiones o las alteraciones son diferentes. Realmente no hay retraso mental. Entonces es importante, ¿eh? Hablamos de que el hipotiroidismo cero, si hay sospechas de hipotiroidismo, en algunos centros inclusive ya le sacan directamente para ver si el niño, o sea, se hace 2 estudios, sobre todo en el recién nacido, ¿no? La prueba del grupo sanguíneo y la prueba del TSH. En algunos centros ya de rutina están haciendo nacer el niño y le hacen esas 2 pruebas, sobre todo si hay sospecha, más aún, es obligado. Si es una madre RH negativa o si es una madre con hipotiroidismo en tratamiento, etc. Entonces, obligado a hacer el TSH en el recién nacido. Letargia, apatía, dificultad para el aprendizaje, crecimiento y desarrollo del esqueleto. Durante la pubertad la maduración sexual está atrasada, o sea, a inicio de la pubertad se va a presentar en el hipotiroidismo. El coma mixedematoso, ¿no? Especial una patología que vamos a ver sobre todo en los adultos, ¿no? Realmente es una etapa, igual que niños, digamos, una etapa terminal, una etapa de un hipotiroidismo avanzado, un hipotiroidismo no diagnosticado, un hipotiroidismo, ¿no? Que está con tratamiento deficiente o definitivamente no está siendo tratado. O sea, amenaza, pone en peligro la vida del paciente. Representa el último estadio de un mixedema de duración prolongada y abandonado a su evolución espontánea, es decir, sin tratamiento por falta de agua. Realmente esta patología es más frecuente en pacientes ancianos, o sea, pacientes mayores, sobre todo en invierno, ¿no? Hemos dicho que existe una hipotermia, o sea, en invierno baja la temperatura, entonces va a bajar más aún la temperatura en este tipo de pacientes. Son pacientes no tratados o pacientes que no están siendo bien tratados o no diagnosticados, ¿no? Generalmente la causa o el cofactor que va a causar aún más el cual inclusive llegar a la muerte son las infecciones, ¿no? Las infecciones respiratorias, ¿no? El paciente en invierno pues son frecuentes las
infecciones respiratorias, neumonías, bronconeumonías, etc. Insuficiencia respiratoria, intoxicación acuosa, la hipoglicemia, ¿no? Realmente los pacientes, los indigentes sobre todo, han debido escuchar, ¿no?, que murió se lo encontró muerto a tal indigente, qué sé yo, en la plaza, en la calle, o qué sé yo, ¿no? Realmente son pacientes alcohólicos, se duermen donde sea, a la intemperie, hace frío, pues sí, evidentemente, definitivamente va a morirse, ¿no? Puede haber un coma, puede ser profundo, ¿no? La hipotermia es característica, inferior a 32 grados centígrados rectal, y es de mal pronóstico, ¿no? Una hipotermia de unos 32, ya está al otro lado, ¿eh? Puede haber hipoglicemias, puede haber insuficiencias de tipo córtico suprarrenal asociadas a otras patologías, ¿no?, como el síndrome de Schmidt. Por la retención de líquidos puede haber una hiponatremia dilucional, ¿no?, que eso va a afectar aún más la conciencia, ¿no?, la hiponatremia. Va a haber trastornos de tipo ventilatorio, ¿no?, insuficiencia respiratoria, por alteraciones a nivel de la transmisión neuromuscular, a nivel alveolar, bloqueos a nivel alveolo-capilar. Entonces, esta patología es bastante frecuente en pacientes ancianos en época de invierno y asociados a cofactores de tipo infeccioso todavía, sobre todo, ¿no?, neumonías, bronconeumonías de invierno. Realmente el diagnóstico del hipotiroidismo es fácil de establecer, ¿no? Una vez que tenemos toda la sintomatología, ¿no?, está gordito, no baja de peso, se le cae el pelo, no tiene ganas para nada, astenia dinamia, etcétera, toda la sintomatología que hemos visto. Entonces es fácil de establecer, pero aquí el pero decimos, ¿no?, que son síntomas no muy claros, no muy específicos, sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad, ¿no? Va a la consulta, que se le cae el pelo, que está o se olvida, tiene olvidos, etc., ¿no? Entonces, es una enfermedad crónica a largo plazo que hay que saber, digamos, diagnosticarla, y hay que ver ya algunas otras patologías que puedan estar presentes, ¿no? Y solo a veces las descubrimos mediante el laboratorio, ¿no?, mediante pruebas de laboratorio. Por eso decimos que a veces en algunas especialidades, llámese cardiología, por ejemplo, ¿no?, el paciente presenta taquiarritmias frecuentes, para hacer un estudio cardiológico ya le están pidiendo, digamos, las hormonas tiroideas, sin pensar que pueda ser un hiper, etc. O sea, no hay signología o sintomatología inicialmente de hiper, sí solamente taquicardias. Entonces es necesario pedir para descartar, digamos, ¿no?, si no hay una patología cardíaca previa, digamos, ¿no? Del recién nacido hemos dicho su problema porque no hay un cuadro claro, ¿no? O sea, alteraciones del desarrollo, crecimiento, retraso en la pubertad, etc. Por eso aquí dice, el hipotiroidismo neonatal se ha producido un avance decisivo por la determinación sistemática de la T4, la TSH en el recién nacido, ¿no? Es decir, sacar del talón y ver si está normal la hormona del próstata. En sí, en el adulto, como decimos, ¿no?, pedir el laboratorio. Habíamos hablado de todos los laboratorios en el diagnóstico inicial. Se podría pedir, ¿no?, el perfil tiroideo, es decir, T4 total, T3 total, T4 libre, T3 libre, la TSH, la tiroglobulina, más si quieren en algunos casos especiales, ¿no? El patrón del hipotiroidismo va a ser una TSH alta y hormona tiroidea baja. Ya por eso, cuando hacemos ya los tratamientos, cuando estamos en tratamiento con la hormona, generalmente más se pide solo TSH. Mi persona pues le pide siempre la T4 libre y la TSH, ¿no? Es más efectivo, se efectúa un mejor control.
¿no? Pidiendo al paciente la TSH y la T4 libre en los controles posteriores cuando ya esté con tratamiento, ¿no? Otras pruebas, digamos, decir, las pruebas para ver anticuerpos tiroideos, etcétera, pues realmente no es de uso común, sí en algunos casos especiales, ¿no? Hay que pedir para ver si no ha sido una tiroiditis de Hashimoto, etcétera, en etapas tempranas, una biopsia, una ecografía, una gamografía, ¿no? Porque dice, la gamografía tiroidea no está indicada en el hipotiroidismo del adulto, es cierto que es una glándula trófica, tal vez para un diagnóstico diferencial, si hay un hipotiroidismo más nódulos, etcétera, ¿no? Diagnóstico diferencial con un cáncer, ¿no? La gamografía tiroidea, sobre todo en niños, recién nacidos en niños, donde no se determina muy bien por ecografía la glándula tiroidea, ¿no? El estudio de la presencia en el suelo de anticuerpos antitiroideos es una exploración válida para establecer el diagnóstico de tiroiditis autoinmune como etiología del hipotiroidismo, ¿no? Pero no son usuales, no son comunes, no es la rutina de los días, ¿no? Otros cambios, pues hemos dicho, ¿no? Otras alteraciones a nivel de sangre, el colesterol, ¿no? Realmente son pacientes con hipercolesterolemia, ¿no? Y que también hay que hacer un tratamiento si está indicado, ¿no? Y podemos ver la CPK, la SAD, ¿no? Por enzimas musculares. Ahora, el diagnóstico diferencial, una vez establecido el diagnóstico de hipotiroidismo, pues no lleva mucho, ¿no? Podría diferenciarse en un síndrome nefrótico, por ejemplo, ¿no? Con hinchazón de cara, etc. Pero el cuadro clínico, pues no es muy, va a ser diagnóstico diferencial, ¿no? Una nefropatía o una tiroidopatía. Tal vez en los infantes, ¿no? Que otros trastornos del crecimiento, de la hormona del crecimiento, etc., ¿no? El coma mixedematoso, que es de diagnóstico, ¿no? Que sobre todo por las características, ¿no? Paciente anciano que lo encuentra en la calle, llega a la clínica ya en coma, etcétera, tal vez para descartar habría que pensar en un coma mixedematoso, ¿no? Y otro tipo de comas, ¿no? Estas son las características, ¿no? La macroglosia, esta es la facies hipotiroidea, ¿no? Igual acá, en el niño la hernia umbilical, ¿eh? La presencia o no de bocio, y las alteraciones a nivel de la piel. Realmente la evolución del paciente a veces no se diagnosticaba, ¿no? Ya en etapas iniciales, ¿no? Si no se la diagnosticaba ya a veces en etapa de coma mixedematoso, en un hipotiroidismo ya de larga data, pues con todas las alteraciones que habíamos visto, ¿no? En la actualidad, como digo, inclusive a veces sin sospecha de hipotiroidismo o hipertiroidismo, estamos pidiendo las hormonas, ¿no? Como lo estaban haciendo los cardiólogos, por ejemplo, ¿no? Algunos ya de rutina, algunos problemas de arritmias, están pidiendo ya su TSH, ¿no? Para descartar un hipertiroidismo, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Importante nuevamente, en el recién nacido y en el niño, ¿no? El diagnóstico precoz ideal y después hacer el tratamiento necesario, ¿no? Realmente el tratamiento consiste, pues si le falta la hormona, darle la hormona, la levotiroxina, ¿no? Ideal siempre hacer una educación, una vez diagnosticado hipotiroidismo, decirle, ¿no? A la familia, al paciente, que eso va a ser ya pues de por vida, ¿no? No podemos dar un tiempo y suspender. En el caso del hipotiroidismo subclínico, habíamos dicho, ¿no? Etapa de la pubertad, mujeres, empieza un poco de bocio, empezar a darle la TSH hasta que se compense 6 meses y se puede suspender. Pero en el caso del hipotiroidismo del adulto, ¿no? Pensar que ya tiene que tomar de por vida, ¿no? Y el tratamiento es la tiroidoterapia.
administración de tiroxina o levotiroxina. Antes usábamos los sobres de tiroides de buey desecada, decían. Era difícil determinar, ¿no? No sé, de acuerdo a la respuesta era, ¿no? Medio sobre, un sobre, dos sobres, digamos, que seguramente correspondía a una tableta, dos tabletas, etc. Entonces era tiroides de buey desecada y se le daba al paciente. Ahora tenemos cualquier cantidad de, sobre todo la T4, y también tenemos la T3. También tenemos la combinada, la T3 y la T4. Sobre todo de acuerdo a la patología. Realmente la levotiroxina, la T4, ¿no? Es para tratamientos prolongados, ¿no? Hipotiroidismo para tratamiento prolongado. Y la T3 utilizamos a veces en el coma mixedematoso, en algunas otras patologías que se requiere, digamos, urgente, ¿no? La preparación. Bueno, del recién nacido y del niño se habla, ¿no? Que aquí hay unas dosis que dan, ¿no? 0,025 los primeros días, después a 0,05 miligramos de. La característica en la administración de la levotiroxina difiere un poco en el recién nacido, en el niño, que en el adulto. Se dice preferible que en el niño nos pasemos un poco, ¿no? De la dosis que podría ser ideal. Darle un poquito más si quieren, para hasta llegar a una dosis ideal. En el adulto mayor generalmente empezamos con dosis baja, ¿no? 0,25, 0,5, llegamos a 0,75 hasta llegar a 100, digamos, microgramos, que sería más o menos la dosis estándar en un paciente con hipotiroidismo. Si es otro tipo de hipotiroidismo, vamos a ver que, o sea, hipotiroidismo por una tiroidectomía, etc., la dosis aumenta, a veces hasta 1,5, 2 tabletas, dependiendo de la valoración incorporada. Pero generalmente la dosis más o menos es entre 75 y 100 microgramos, o sea, 3/4 a una tableta. Hay tabletas de 100, de 150, de 75, de 50, de 25, digamos, para dosificar. En la caja tenemos de 100, por ejemplo, que los pacientes a veces hacen maravillas, ¿no? Para partir la tableta. Es un medicamento, no cuesta mucho. Una tableta debe estar en 5 pesos o menos. Y eso es poco. ¿Cuál? Eso es poco, 5 pesos. Sí, 5 bolivianos, la tableta. Eso no es poco. Creo que está en, parece de 5 está 2,50. Pero yo traigo de Brasil. Pero es más barato todavía. Es mucho más barato de Brasil. Por eso digo, cuesta 3 pesos, 5 pesos, digamos, ¿no? Es caro aquí. ¿Eh? Es caro aquí. Iba a ser caro. Un blister para 30 días en Brasil es 6 reales. Right. Serían 7, 8 bolivianos. Right. Aquí es un poquito más caro. Allá es más barato en Brasil. Pero digamos, en comparación a otra medicación, pues, si utilizas la, ¿cómo se llama? La levotiroxina como genérica, es más barato. Pero si utilizas el Eutirox, ya te sale el doble, ¿no? Alguna vez has debido comprar Eutirox, que es caro. Es el más caro que la levotiroxina. Es un medicamento que hay en el INAME, ¿no? La Línea Nacional de Medicamentos Básicos, por eso es económico y consigues. Entonces se hace el tratamiento en base a la T4. Le falta hormona, darle hormona. La cantidad, sobre todo, inicialmente se puede calcular de acuerdo a la patología. Si le han sacado la tiroides, con seguridad van a estar 100 o más. Si es una persona adulta, mayor, empezar con dosis bajitas. Podemos empezar con unos 50, 25, 50, dependiendo si hay patología cardíaca, por ejemplo, una insuficiencia, entonces más bajito todavía porque le va a producir, puede producir taquicardias y todo, y mayor riesgo, hasta llegar a la dosis. Los controles se los hace en forma periódica, a veces o inicialmente mensual, hasta llegar a una dosis ideal y después pensar y hacer cada 3 meses, cada 6 meses, etc. El tratamiento del coma mixedematoso es diferente. Entonces
eso constituye una urgencia severa, ¿no? Hay que inclusive internar al paciente en cuidados intermedios o terapia intensiva con controles periódicos, electrolitos, inclusive a veces los intuban, porque hemos dicho que hay alteraciones de la respiración, insuficiencias cardíacas o insuficiencias respiratorias, ¿no? Dependiendo de las necesidades del paciente, ¿no? Realmente a veces se inicia o empezamos con la T3 o directamente la combinada, T3 más T4 hasta que salga del cuadro y después ya empezar con solo la T4, o sea, dar de mantenimiento la T4, ¿no? Individuos de menor edad y sin graves problemas en las áreas circulatoria y ventilatoria se puede comenzar con dosis mayores. Realmente escogemos más bien dosis bajas iniciales para la tiroidoterapia. A la vez, en el coma mixedematoso hay que dar hidrocortisona, ¿no? Porque va a haber un déficit a nivel hipotalámico también. Entonces damos cortisona, ¿no? Y damos la parte de tiroides, ¿no? Entonces hay que utilizar las dos, ¿no? O sea, es un manejo que se hace en cuidados intermedios, sobre todo en nuestro medio, o terapia intensiva si es necesario, ¿eh? Corregir trastornos hidroelectrolíticos, administración de sodio, administración de potasio, tener en cuenta de acuerdo a las cantidades en sangre, ¿eh? La terapia ventilatoria, ya sea por mascarilla o directamente ya intubarlo al paciente, ¿no? Hacer una terapia ventilatoria mecánica, ¿eh? Hemos dicho que las infecciones son la causa como el cofactor o el factor precipitante, entonces también tratamiento a nivel antibiótico, ¿no? Infeccioso, antibiótico. También prevenir la parte de tromboemboles, etc., ¿no? Entonces ese es el hipotiroidismo y el tratamiento, ¿no? Siempre va a ser la hormona tiroidea, la levotiroxina. Aquí vamos a resumir, este es de Consalud. Hablamos siempre no tenemos nosotros mucha bibliografía, creo que no nos gusta escribir, más bien a ver si ustedes como futuros médicos, investigadores, etcétera, ¿no? Decir, incidencia de tiroides, sabemos que es alta, siempre nos dicen es alta, ¿no? Pero ¿cuánto? A la par de la diabetes, ¿cuánto? O sea, no tenemos unas cifras exactas de incidencias y todo. Recién se está queriendo introducir la investigación, digamos, ¿no? Sobre todo así formal. Entonces, esta de México, ¿no? Es la enfermedad endocrina más frecuente de México. En nuestro medio, le diría, también puede ser más por la edad del paciente y todo, o en su defecto a la par con la diabetes, ¿no? La enfermedad central. Y la tiroiditis de Hashimoto, la etiología más frecuente. En nuestro medio vemos más la tiroiditis atrófica autoinmune, no la de Hashimoto. Hipotiroidismo primario, 90% de los casos, baja de T4, aumento de la TSH, defecto de la tiroides. Hipotiroidismo central, 10%, menos del 10% de los casos, baja la T4 y baja la TSH, defecto en la hipófisis. Bueno, datos clínicos tempranos, decimos, ¿no? Datos clínicos tardíos, cefalea, depresión, hipertensión, estreñimiento, piel seca, todo lo que habíamos indicado, aumento de peso. Datos clínicos tardíos, hinchazón periorbitaria, habla lenta, bradicardia, de derrame, arteriosclerosis bixedema, ¿no? O sea, otros signos. Tratamiento, aquí dice TRH con levotiroxina, no tenemos TRH en el mercado, solo utilizamos la levotiroxina. Y evaluación de la TSH cada 5 semanas, ¿no? O sea, es un mes, digamos, ¿no? Al mes, y después ya cuando se llega a compensar, ya dan cifras normales de TSH, ya podemos espaciar, digamos, el laboratorio, que tampoco es caro, costar unos 150 más o menos TSH de 4 litros. En los seguros tenemos. Aumentar dosis, esto importante, el embarazo, TSH con estrógeno, cuando utilizamos problemas de tipo neurológico, anticonvulsivantes, etc.,
aquí está la fenitoína, está el fenobarbital, que es un tranquilizante, etc. Hay que aumentar la dosis, ¿no? Generalmente son pacientes que requieren más dosis, estamos a veces una y medio, digamos, de tabletas de levotiroxina. O sea, 100 miligramos, si quieren, en miligramos, 100 miligramos, 150 miligramos, ¿no? De pacientes que reciben anticonvulsivantes, reciben cualquier neuroléptico, etc., ¿no? Enfermedad celíaca, que está de moda ahora, ¿no? Todas las diarreas que dicen que son celíacas ahora. El sucralfato, que es como protector de mucosa, suplementos de calcio y hierro, es antibiótico, mala absorción gastrointestinal, etc. Entonces, hay que ver. Realmente el uso de algunos medicamentos va a ser por tiempo corto, ¿no? Pero ya si son tiempos prolongados, como la fenitoína, etc., entonces pensar en aumentar. Y el embarazo, pues termina el embarazo, puede volver a sus dosis anteriores, ¿no? Sobre todo el embarazo y lactancia, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnosticamos laboratorialmente el hipotiroidismo? Hemos dicho, ¿no? TSH, valor 0,45 a 4,5, normal. T4 libre, 0,7 a 1,8 nanogramos por decilitro, normal. Entonces, en el hipotiroidismo, hemos hablado de primario, secundario y terciario, vamos a tener en el primario TSH elevada y T4 libre baja, que es la característica, es el patrón, digamos, del laboratorio en el hipotiroidismo de tipo primario, de tipo afección tiroidea. El secundario, los dos van a estar bajas, es a nivel oficial, ¿no? Si está baja la TSH, pues va a estar baja la hormona. Y en el subclínico, hemos dicho, TSH alta, relativamente alta, no muy alta, y la hormona normal. Esa es la característica laboratorial del subclínico. Este es entonces el patrón laboratorial del hipotiroidismo, ¿no? Primario, secundario y subclínico. Aquí tenemos un hipotiroidismo recién nacido, ya mayorcito. Aquí tenemos un hipotiroidismo, ¿no? De una madre que presentaba bocio y se van a ver aparentemente un retardo mental, también la presencia de bocio, etc. Esa es la característica. Aquí igual, ¿no? Hipotiroidismo, más o menos comparando, digamos, edad de talla baja y todas las características, ¿no? Del hipotiroidismo. Las fases, ¿no? La fase es mixedematosa, que llamamos, o hipotiroidea. La fase inexpresiva, es decir, igual que el parkinsoniano, ¿no? Fase inexpresiva, la presencia de edema a nivel palpebral, edema a nivel malar, no se ve la lengua acá, igual, ¿eh? Edemas. Estas son las fases hipotiroideas. Y del ENAM, el hipotiroidismo, otro resumen, tenía más resúmenes que ya no quería poner, se les va a complicar tanta bibliografía, ¿no? Estudio estado patológico ocasionado por una deficiencia de hormona tiroidea, considerado la segunda endocrinopatía más frecuente, ya cambia un poquito, ¿no? Tiroiditis de Hashimoto es la causa más común, prevalencia 1% de la población general, 10% en mayores de 60 años, más frecuente en mujeres. Esta característica es casi similar en nuestro medio, ¿eh? Causas, aquí tiroiditis de Hashimoto, deficiencia de yodo, tiroidectomía, otras, radioterapia, yodo radioactiva, miodarona. En nuestro medio hemos dicho, más frecuente tal vez la tiroiditis atrófica autoinmune o del adulto mayor, ¿no? Diagnóstico, primer y mejor estudio, TSH es el perfil tiroideo, otros anticuerpos que no estamos muy en laboratorios, digamos, casi algunos específicos hacen estudios de tipo genético, de tipo autoinmune, etcétera, para ver, ¿no? Anticuerpos, ¿no? Es muy frecuente en los laboratorios. Características laboratoriales, ¿no? De acuerdo a la TSH y a la T4 que habíamos hablado, ¿no? Alta, baja, las dos bajas,
alta y normal en el subclínico. La clínica, ¿no? Fatiga, intolerancia al frío, ganancia de peso, o sea, todo lo que hemos visto. Otros, dislipidemia, alteraciones menstruales, crisis edematosa, enfermedad aguda, incumplimiento de tratamiento. ¿No? Todo lo que hemos visto, todos los hipos posibles. ¿No? Hiponatremia, hipotermia, hipotensión, hipoventilación, hipoglucemia, etc. ¿No? Tratamiento. ¿No? Levotiroxina, 1.2 a 1.6 microgramos kilo peso día. La meta es llegar a 0.45 a 4 mil unidades por día. Realmente se habla que un tratamiento que está en forma ideal, mantener las cifras, la mitad podríamos decir, ¿no? Entre 3 a 3,5 sería mantener al enfermo con hipotiroidismo, ¿no? Secundario, terciario, hidrocortisona más levotiroxina, lo que digamos, ¿no? Y criterios de tratamiento de hipotiroidismo subclínico, anticuerpos positivos, bocio, clínica, síntomas, 10, TSH menor a 10, o mayor a 10, perdón, ¿no? Y embarazo también, ¿no? Hay que ver. Entonces son criterios clínicos que esto les va a servir para ya hacer un repasito al último, ¿no? Entonces, eso es en relación al hipotiroidismo. ¿Alguna pregunta, algo de hipo? Nada. Para reajuste de dosis, ¿Ah? para reajustar la dosis, sería basado más en qué, básicamente? ¿En los síntomas, si tengo síntomas, o en la TSH. TSH de cuarzo, ¿no? Sobre todo la TSH. Algunos autores solo piden TSH. No despaquete 4 libros si la hormona puede estar al bajo, sino la TSH va a ser el mejor indicador para determinar si va a requerir más dosis o va a necesitar disminuir las dosis, ¿no? En el tratamiento, no tengo acá anotado, del hipotiroidismo, como es una hormona a veces a requerimiento, ¿no? En cualquier cuadro infeccioso, accidente, trauma, lo que sea, a veces requiere un poquito más, como hemos hablado en el embarazo. Es decir, va a requerir persona hipotiroidea que está recibiendo levotiroxina, durante el embarazo requiere más dosis. Y eso se calcula de acuerdo a la TSH. Generalmente, si está tomando 50, se duplica 75, por decir, o ver, con control, ¿no? Para evitar la hipotiroxinemia tanto materna como fetal y problemas en el niño, ¿no? En el caso de pacientes hipotiroideos que están siendo tratados con levotiroxina, a veces hay cierto sedentarismo, no hace mucha actividad todo, y a veces se acumula, se dice, la hormona, y se presenta casos de hipertiroidismo, o sea, empieza a presentar temblor, empieza a presentar inquietud, o sea, ya lo contrario, digamos, ¿no? Uno sospecha, algo está pasando, que está con dosis un poquito ya pasadas, digamos, se está pasando al hipertiroidismo, ¿no? Si estaba su TSH en 3, por ejemplo, se le pide un examen, presenta esos síntomas y va a estar, digamos, menos de, a veces, de 0,6 o qué sé yo, 0,4 es lo mínimo, 0,3, entonces más tendiente abajo. Entonces, a veces lo que hacemos es bajar la dosis de la hormona, ¿no? Bajamos la dosis de la hormona, a veces suspendemos, dependiendo de la sintomatología, y después volvemos nuevamente a dar, ¿no? Esa es la eventualidad en el tratamiento del hipotiroidismo, ¿no? Decimos, diagnosticar el hipotiroidismo, pues su tratamiento va a ser de por vida. Inclusive, como más pasa el tiempo, tal vez aumentar un poquito más dosis, ¿no? De acuerdo al laboratorio. Pero a veces en el tratamiento nos hace una crisis, no crisis hipertiroidea, sino se va, digamos, al otro lado del hiper. Entonces ahí hay que ver, ¿no? Bajar la dosis y después volver, digamos, a encaminar, ¿no? Eso es lo que van a ver, digamos, en la práctica y lo que se ve. Suspendemos a veces 2 días, 3 días, y después nuevamente empezamos ya con dosis, digamos, o la que recibía, o bajamos la dosis, ¿no? Dependiendo de la cantidad de la TSH, ¿no? Eso para que tomen en cuenta. Por ahí alguna preguntita va a salir en el examen, ¿no? ¿Qué hago si está haciendo eso?
No, y si el paciente se olvida, no sé, unos 4 o 5 días de tomar su dosis diaria. Empieza nomás con la dosis que recibió. Pero Porque no le va a echar las 4 dosis a la vez. Eso. Pero para tener síntomas, ¿cuánto tiempo debería, o sea, dejar de tomar el medicamento para tener síntomas? Nuevamente, digamos, síntomas que ha tenido. Pero, o sea, algún síntoma, algún. Claro. Desde el liviano hasta el ya. Claro, como decimos, ¿Cuánto tiempo más o menos? esta es una sintomatología, digamos, larga, insidiosa. Para diagnosticar hipotiroidismo, por lo menos a veces han pasado hasta 10 años, digamos, cuando inició su cuadro, ¿no es cierto? Entonces, dejar de tomar un par de semanas no le va a significar mucho, ¿no? Pero sí, digamos, ya empezar nuevamente. ¿No? Para presentar, digamos, ya nuevamente síntomas de hipotiroidismo requiere un largo plazo, por lo menos unos 10 días, unas semanas. Y nuevamente, ¿no? Claro. Es difícil, digamos, tenemos en nuestro medio que deja, ¿no? La medicación. Puede olvidarse un día, puede olvidarse dos, para que se olvide una semana ya. A veces económico, a veces no va al seguro, etc. ¿No? Si tenemos, ay, no he podido venir. ¿Cuántos días has dejado tu tablet? Una semana. ¿No? Una semana. ¿Cómo no va a poder ir a su seguro? Porque es gratis el seguro, definitivamente. Tiene seguro, bata, le da. ¿No es cierto? Entonces es difícil que esté, digamos, un mes, 2 meses. Sí, pasado, pero a veces estamos en tratamiento y años estoy teniendo una paciente que estaba en tratamiento por años, ¿no? Con levotiroxina. Y después hemos seguido estudiando, se normal, un poquito más se subía su TSH, hemos suspendido, ya está sin tratamiento. Pero no sé qué ha pasado, pero ahora está con hiperparatiroidismo. Nada que ver, ¿no? Pero ya, no está con hiperparatiroidismo, antes era hipotiroidismo, ahora hiperparatiroidismo. Medio raro. Yo estudio en medicina, no hay libro, es experiencia, es ver pacientes, es ver todo. Es decir, cuando hablemos de diabetes, por ejemplo, decir, ¿cuál es el tratamiento de la diabetes? Pues voy a decir, yo no sé, porque no hay diabetes enfermedad, sino hay diabetes paciente. El paciente es el que va a determinar, digamos, su tratamiento. Igual acá, si está gordito, si está flaquito, que sea, entonces vamos a dosificar la hormona tiroidea. Vamos a ver cuánto va a recibir. Por eso digo, en personas mayores, empezar con dosis bajitas, ¿no? 25, 50 miligramos, y de ahí ir viendo con laboratorios hasta llegar a qué sé yo, 75, 100 microgramos, ¿no? De la hormona. ¿Ya? ¿Algo más de hipo? Nos vamos a pasar al otro lado. ¿Por qué no se pide la T3 reversa? ¿La qué? La T3 reversa. Porque son patologías pues raras, ¿no? Raras, o sea, descartando todo vas a ver, recién ver, ¿no? ¿Por qué? Receptor, por ejemplo, raro, nunca he visto, a no ser que no diagnostiquemos, pero nunca he visto. Realmente la enfermedad por receptor, enfermedad por la T3, por ejemplo, va a salir cifras normales de hormona, por ejemplo, pero específicamente habría que pedir la T3 inversa. Entonces son rarísimos, Más vemos hipotiroidismo, ausencia de hormona, hipertiroidismo, aumento de la hormona. Causas, los más frecuentes que estamos viendo en hipotiroidismo es el hipotiroidismo del adulto, ¿no? La tiroiditis atrófica autoinmune, o en personas más jóvenes ya la tiroiditis de Hashimoto, que casi siempre vamos a ver cuando llevamos tiroiditis va a terminar en hipotiroidismo. A veces el diagnóstico ya de la tiroiditis de Hashimoto es más por el hipotiroidismo presente, ¿no? Pero por eso decimos la diferencia entre personas más jóvenes y etapas más tempranas de la vida, etc., ¿no? Y generalmente acompañadas con bocio o algo de bocio. En la tiroiditis atrófica autoinmune, pues atrofia no va a haber, ¿no? Pues esa es un poquito la diferencia ya en la parte clínica para diferenciar. Porque si quieres hacer hormonas o si quieres hacer anticuerpos, los dos también tienen anticuerpos. Hay el diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto, va a ser más clínico, edad, que sigue todo, y si es necesario le haces una punción y vas a ver los cuerpos característicos, ¿no? Las células oxifílicas.
Entonces nada más, ¿no? Vamos a hablar del hipertiroidismo, que sería lo contrario. El hipotiroidismo, ¿no? O sea, sería un trastorno funcional de la tiroides, ¿no? Caracterizado por la secreción y el consiguiente paso de las hormonas a la sangre, ¿no? Hormonas tiroideas a la sangre, ¿no? En relación con las necesidades básicas del organismo, ¿no? Normalmente decimos la hormona, o digo la glándula tiroides, a veces al requerimiento, ¿no? Situaciones de estrés, enfermedades infecciosas, qué sé yo, cuadros quirúrgicos, el mismo embarazo, digamos, necesita más hormona y la tiroides produce hormona, pero eso es en relación a las necesidades. Cuando ya sobrepase esas necesidades, vamos a hablar de hipertiroidismo, ¿no? Trastorno hiperfuncional tiroideo, dependiente de su etiología, ¿no? Se va a traducir en lo que se denomina hipertiroidismo o tirotoxicosis. Vamos a ver aquí 4 cuadros característicos, ¿no? Que ya en la parte práctica, en la parte clínica, más las diferenciamos en 2 patologías, las más frecuentes, digamos. Entonces, la más frecuente sería la enfermedad de Graves-Basedow, que tiene sus características, y los bóceos nodulares tóxicos y el adenoma tóxico, que sería la enfermedad de Plum. Algunos dicen que el bóceo nodular tóxico, el adenoma tóxico y el bóceo nodular tóxico englobaría, ¿no? Ya sea por la presencia de un nódulo o la presencia de 2 nódulos, etc. Por eso que algunos, sobre todo los libros antiguos, más clasifican el hipertiroidismo en 2 cuadros, ¿no? La enfermedad de Graves-Basedow y la enfermedad de Plum. La denominación de enfermedad de Plum ya está un poquito para afuera, ¿no? Y sí, el Graves-Basedow, que todavía se conoce como Graves-Basedow, y la de Plum sería el adenoma tóxico. Bueno, bóceo uninodular tóxico. Vamos a llevar sobre todo estas 2 enfermedades, ¿no? Pues, con más hincapié en lo que significa la enfermedad de Graves-Basedow, que es el hipotiroidismo más frecuente, digamos, del adulto, ¿no? Hipertiroidismo, tirotoxicosis, ¿no? Hiperfunción tiroidea. Casi todos los cuadros que van a presentar hiperfunción tiroidea o tirotoxicosis van a presentar esta sintomatología, ¿no? De hipertiroidismo, con excepción de las características clínicas de la enfermedad de Graves-Basedow. O sea, la triada, decimos, de la enfermedad de Graves-Basedow, ahora se habla de tétrada de la enfermedad de Graves-Basedow, sería la tirotoxicosis, hiperplasia difusa de la glándula tiroides con hiperfunción, hipertiroidismo o tirotoxicosis. La oftalmopatía, que en este caso es infiltrativa, y en ocasiones el mixedema pretibial. Entonces, bocio, exoftalmos, oftalmopatía, y tirotoxicosis o hipertiroidismo, ¿no? Y el mixedema pretibial que se suma. Generalmente aparece o puede aparecer antes la oftalmopatía o generalmente el hipertiroidismo, ¿no? O sea, algunos autores dicen, ¿no? Si no hay tirotoxicosis, no podemos hablar todavía de la enfermedad de Graves-Basedow. O sea, como característica, diríamos que la tirotoxicosis, ¿no? No tendría que faltar, ¿no? En la enfermedad. Bueno, en Estados Unidos el 0.4% de la población, ¿no? Distribuida en todo el ambiente geográfico, la edad, ¿no? Entre la tercera y cuarta década de la vida, ¿no? Y sobre todo vamos a ver que también la mujer es la privilegiada o la premiada, la privilegio, si se puede decir, ¿no? En tiroides, por ejemplo, en endocrinología creo que es más patología femenina, más mujer. Entonces, sobre todo la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Que es más frecuente en la mujer que en el varón, ¿no?
La incidencia con el sexo de acuerdo a la edad, ¿no? Después de los 45 años la relación es solo de 3-1 a favor de la mujer, y antes de los 8 años es tan frecuente en las niñas como en los niños. Pero las características realmente es esa, ¿no? Mujer y edad, ¿no? Entre la tercera y cuarta década, 30-40 años. En 1956 Adam y Purves, ¿no?, descubre en el ratón la presencia de una sustancia que estimulaba la tiroides, ¿no? La llamaron LATS, ¿no? O sea, estimulante tiroideo de acción prolongada. Entonces, en la actualidad ya se establece, ¿no?, que son anticuerpos o autoanticuerpos o inmunoglobulinas del tipo G, que van a estar dirigidas hacia la célula tiroidea, incluyendo el propio receptor de la TSH. Entonces, esta unión de estas inmunoglobulinas con los receptores va a dar lugar a reacciones, ¿no? Van a producir crecimiento tiroideo, van a producir hipersecreción hormonal, o sea, hiperplasia, hipertrofia de folículos tiroideos y hipersecreción hormonal, aumento de puede ser hiperplasia, hipertrofia significa la presencia de bocio, ¿no?, que es la característica. La presencia de anticuerpos, muy frecuente, antitiroglobulina, antisegundo coloide, antiperoxidasa o antipromosoma. También se ha visto, ¿no?, otro tipo de anticuerpo, ¿no? O sea, anticuerpos, el TGI que decimos, ¿no?, que es una inmunoglobulina crecedora de tiroides. Produce crecimiento tiroideo tras unión con el receptor de TSH sin estimular necesariamente la función, o sea, aumento de la glándula tiroidea. O sea, la presencia entonces de anticuerpos es frecuente. Aparte de la inmunidad de tipo humoral, que sería los anticuerpos, inmunoglobulinas, etc., también existe la inmunidad de tipo celular, mediada por las moléculas o células de tipo clase 2A. Inmunidad de tipo celular. O sea, ustedes se acuerdan, hay dos tipos de inmunidad, ¿no? La humoral, que está por los anticuerpos, y la celular por los linfocitos, etc., ¿no? La patogenia o la enfermedad o la presencia de la patología o oftalmopatía infiltrativa, que es característica. Vamos a ver dos tipos de oftalmopatía, la no infiltrativa y la infiltrativa. En este caso, la infiltrativa forma parte del cuadro de la enfermedad de Graves-Basedow. O sea, también vamos a ver alteraciones de la musculatura extraocular, ¿no?, que realmente puede haber estravisos, etc. Entonces, la afección de la musculatura extraocular ocurre en mayor o menor grado en la gran mayoría de los pacientes afectados por enfermedad de Graves-Basedow. Hay otra oftalmopatía de Graves que llamamos, que algunos autores dicen es una historia natural, o sea, primero empezaría con una oftalmopatía de Graves y posteriormente sea no infiltrativa y después se hace infiltrativa, por la presencia de anticuerpos, ¿no? Generalmente la etiología, ¿no?, factores etiológicos, ¿no?, se habla de una alteración inmunológica, ¿no?, de tipo congénita, hereditaria, ¿no? Se dice que si existe una enferma o paciente en una familia, digamos, la hija, con seguridad la hermana también podría presentar, ¿no?, y así por generación. Entonces hablamos de una agregación familiar hereditaria, así como la presencia de otras tiroidopatías autoinmunes, ¿no? Y vamos a ver también algunos otros cofactores o otros precipitantes, ¿no? Ustedes conocen que algunas afecciones virales, ¿no?, son las productoras después de autoanticuerpos, en el caso del lupus, en el caso de la artritis reumatoidea, igual. Aquí en la enfermedad de Graves, ¿no?, una infección vírica trasloca, digamos, anticuerpos y va a producir la enfermedad en base a una predisposición de tipo genético, ¿no? Fármacos e infecciones víricas
fármacos, sobre todo yoduros, que pueden desencadenar el proceso. El estrés se dice como un factor ya en una paciente que va a tener su enfermedad de Graves fase 2 puede servir o puede preceder a la aparición del cuadro de la enfermedad de Graves fase 2. O sea, están involucrados varios factores, ¿no? Realmente acá es una de las patologías que produce también un aumento importante de la glándula tiroidea. Vamos a encontrar entre 30 y 150. Liso, vascularizado, aspecto carnoso, ¿no? Microscopía, hipertrofia, hiperplasia del epitelio folicular. A nivel de la órbita, igual va a haber infiltraciones linfoplasmocitarias, ¿no? Por el proceso autoinmune, edema importante, aumento de la grasa retroorbital y depósito de mucopolisacáridos, al igual que la musculatura orbital, ¿no? Aumento del grosor, infiltración de mucopolisacáridos, producen, ¿no? Una pseudohipertrofia de la musculatura orbital. O sea, a nivel por eso hablamos de oftalmopatía infiltrativa, ¿no? Va a estar infiltrado a nivel de la órbita y también a nivel de la musculatura orbital. A veces se producen unos exoptalmos bastante importantes, severos, con alteraciones de la motilidad, en este caso inclusive una vez tratada, subsanada el problema hipertiroideo, la enfermedad de Graves, hay necesidad de operar, digamos, los ojos, operar la musculatura, ¿no? Hacer tratamientos a nivel de esta pseudohipertrofia de la musculatura, ¿no? Alteraciones en los órganos linfáticos, también hiperplasia linfoide, vasotimo, la musculatura esquelética, ¿no? Depósito de mucopolisacáridos, infiltración grasa, atrofia celular, lesiones también en el miocardio, a nivel de los huesos, pérdida de calcio, remodelado. Entonces, son también varias sintomatologías que vamos a encontrar acá. Vamos a ver, igual decimos de la cabeza a los pies, ¿no? Con la característica que tiene esta enfermedad de Graves, que es el hipertiroidismo, o sea, las consecuencias de la hormona, ¿no? Que va a presentarse, el bocio difuso y la oftalmopatía infiltrativa, que esa es característica, o la triada característica, si quieren llamar, de la enfermedad de Graves fase 2, y que posteriormente se aumentaría el mixedema pretibial, ¿no? Que se ve no muy frecuente, ¿no? Pero también existe, sobre todo cuando hay oftalmopatía, va a haber un poco de ya mixedema pretibial. Esta presencia, vamos a ir desglosando un poco el hipertiroidismo, la oftalmopatía, las características del bocio, etc. Entonces, la presencia de un aumento de las hormonas a nivel del organismo, pues van a producir alteraciones, siempre decimos, en los diferentes órganos, diferentes sistemas, etc. ¿no? Entonces, igual que en el hipotiroidismo, ¿no? Vamos a ver las alteraciones generales y podemos ver las alteraciones locales. En las alteraciones generales, ¿no? Sobre todo, igual que si hubo una intolerancia al frío, en esta va a haber intolerancia al calor, ¿no? Aumento de la sensibilidad al calor, ¿no? Esto se traduce generalmente en sudoración excesiva, piel caliente y generalizada. Realmente en invierno los pacientes no utilizan chompa, en épocas frías, realmente a veces camisetas, etc. ¿no? A diferencia del otro que utilizan abrigos gruesos, ¿no? Asteria, poliuria, polidipsia, ¿no? El apetito generalmente suele ser normal o estar aumentado, ¿no? En este caso los pacientes hipertiroideos, la característica es que sean flaquitos, por decir, ¿no? Hipotiroidismo gordito, hipertiroidismo flaquito, ¿no? La piel, caliente húmeda por vasodilatación cutánea, sudación, eritema palmar, pigmentaciones cutáneas, ¿no? En algún caso, inclusive,
hiperpigmentaciones e hipopigmentaciones. El vitiligo, por ejemplo, es frecuente en este tipo de pacientes que corresponde, ¿no?, a los problemas de tipo autoinmune, ¿no? Realmente cualquier patología autoinmune puede estar presente en el vitiligo, ¿no? El mixedema pretibial o dermopatía infiltrativa también presente. Vamos a ir después a ver cuáles. El cabello fino también se le cae, ¿no? Puede presentar, digamos, a nivel de las uñas, ¿no? Las clásicas llamadas uñas de plumen, que hemos visto en semiología. No sé si todavía llevan semiología, porque creo que no usan ni semiología en medicina. Entonces, los últimos adelantos, no sé, ya la clínica creo la desecha, ¿no? Bueno, es por experiencia propia, ¿no? Porque cuando trabajaba en hospital, por ejemplo, hasta los residentes, ¿no?, llegaba un paciente, ¿no?, ni siquiera examinar, ni preguntar, ni nada. ¿Cómo? Ya listo, pídale tomografía, pídale esto, pídale el otro. Yo le decía, pero doctor, pregunte primero qué es lo que pasa, pues, ¿no? Porque ya había visto ya al paciente, por supuesto, antes, ¿no? Pregunte a ver qué es lo que pasa. Le preguntar a la familia, un paciente diabético, que estaba usando insulina, no comió nada, no presentó nada. ¿Cómo diabético? ¿No? Sáquele una glicemia capilar, que si baja, póngalo en hipertrofia y listo. Médico salvador, ¿no? El paciente a los que, según si ya está despierto y de todo, ¿no? Si le metes azúcar, despierta del coma, ¿no? Entonces, por eso decía, ¿no?, ¿qué está pidiendo tomografía? Está pidiendo, va a tardar cuánto y el paciente se puede morir con hipoglucemia. Entonces, eso, ¿no? Hay que ver, siempre les digo yo, que cuando se ve un paciente, el paciente es íntegro, ¿no? Si es un paciente que dice, me duele el corazón, tengo problemas, arritmia, taquicardia, tiene un cerebro, tiene una tiroides, tiene algo en la boca, puede ser algún problema vascular, lo que sea. Entonces, siempre examinar. En un diabético no examinamos, digamos, pies casi nunca, ¿no? Y a veces me incluyo también. ¿Por qué no? Entonces es importante, ¿no? ¿Ya? Hacer la semiología. La onicolisis es un despegamiento, ¿no?, de la parte distal del lecho vulgar, se va saliendo la uña de por sí. La onicolisis o las clásicas uñas de Plummer, decimos. En el aparato circulatorio, acá va a haber, ¿no?, un incremento del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. La característica es taquicardia. Realmente se dice que no hay hipertiroidismo sin taquicardia, ¿no? El aumento de esta última es constante, de modo que prácticamente puede descartarse el diagnóstico de hipertiroidismo si no existe taquicardia, ¿no? Esto es relativo también, ¿no? Paciente hipertiroideo, un Graves decía que no esté con taquicardia, bueno, ya, decir, no es hipertiroidismo, ¿no? Pero sí, taquicardia. En el otro era bradicardia y en este es taquicardia. Aumento, incremento de la presión sistólica y un descenso de la diastólica. Hipertensión arterial a predominio sistólico. Trastornos del ritmo, arritmias de toda clase, filtración auricular, taquicardia supraventricular, etc. Y a nivel del corazón, prolapso de la válvula mitral. Digestivo, igual. En el otro estreñimiento, en esta, puede haber diarrea. Es decir, más que diarrea, tal vez aumenta la frecuencia de las liposucciones. Puede haber alteraciones de las enzimas hepáticas, inclusive hepatomegalia e ictericia. Sangre, anemias, normocítica, normocrómica, la anemia perniciosa, que es frecuente, ¿no?, por el problema de tipo autoinmune, por patogenia autoinmune. Realmente el resto de la fórmula está bien. Esto, la característica del sistema nervioso, ¿no? Son pacientes inquietos, habladores, no paran de hablar,
hiperkinéticos, nunca están quietitos, y la obesidad emocional. Dice algo que yo quiero pegar a uno. Sí. Entonces, al contrario, digamos, del hipotiroideo, ¿no? Que está calladito, sentadita y no dice nada, y se para, se sube, se baja, va, viene, etcétera, en la noche no duerme. ¿Verdad? Inclusive a veces pueden presentarse con reacciones psicóticas tipo maníaco-depresiva, esquizoide, etcétera. Había un aforismo que decía, ¿no? En los niños, ahora se considera como TDAH, ¿no? Inquietos, hiperkinéticos, etcétera, ¿no? Las abuelas decían, sí, del niño, ¿no? Debe ser hipertiroideo, le decían, ¿no? Porque andaba, subía, bajaba, correteaba, molestaba, etc. Entonces, esa es la característica, digamos, en relación al sistema nervioso. Nunca está tranquilo, siempre hablador, cuenta todo, etc. Angustiado, no está sentado, va, se para, camina, etc. ¿no? Para tener en cuenta un hipertiroidismo. Temblor fino, que es característico también, ¿no? Se le hace extender las manos y se va a ver el temblor. Si no se llega a ver el temblor, ¿qué se utiliza? Para ver si hay o no hay temblor de verdad. Una maniobra, después de semiología está Creo que se le pone una hoja de papel. el papel, ¿no? Se le pone un papel y a eso, a ver cómo el papel tiembla, ¿no? Son maniobras, digamos, que hemos visto, ¿no? Temblor fino sobre todas las manos, ¿no? Y los palos. Reflejos aumentados, ¿no? Alteración de la musculatura esquelética, incremento de la fatibilidad muscular, ¿no? Puede haber inclusive una auténtica miopatía pirotóxica, que a veces incapacita la mancha. También el sistema endocrino, ¿no? Alteraciones que no son muy relevantes en relación al cuadro, ¿no? Excepto en la parte gonadal, tal vez, ¿no? En el varón, pues, en la mujer problemas de tipo menstrual, hipermenorreas, etc. En el varón, lo contrario, impotencia, qué sé yo, ¿no? Disminución de la potencia, aumento de la libido, etc. Ginecomastia en el varón. En la mujer, irregularidades menstruales, fertilidad disminuida, y si se produce el embarazo, el aborto es más frecuente que lo normal. El metabolismo, o sea, decimos, es una hormona metabólica, aumenta toda la parte de metabolismo, ¿ya? Vamos a ver a nivel de los hidratos de carbono, grasas, proteínas, regulación calcio y fósforo. La curva de glucemia suele ser anormal, la secreción de insulina suele estar aumentada, el metabolismo de las grasas acelerado, incremento de los ácidos grasos libres y una disminución de la colesterolina, al contrario del otro. Proteínas aumentadas, ¿no? De ahí el balance muscular positivo, ¿no? O sea, un balance negativo de nitrógeno, ¿no? O sea, por eso es flaquito, pérdida de peso, debilidad muscular, puede haber hipoalbuminemia, ¿no? Osteoporosis, aumento de la excreción de calcio a nivel del orina, desmineralización del hueso, ¿no? Osteoporosis. Igual, cuadritos que siempre ven, ¿no? Lo que era ahí puestecito, ¿no? Desde el pelo, ¿no? Alopecia, aquí hay exophthalmos, hay bocio, ¿no? Intolerancia al calor, taquicardia, pulso vivo, arritmias, piel caliente, baja de peso, las características mixedema pretibial, reflejos aumentados, metrorragia, el temblor, hipertensión sistólica, ¿no? Entonces esas son las características de la enfermedad de Graves, ¿no? Entonces eso en relación al hipertiroidismo, aumento de la hormona de tiroidea, todo lo que significa aumento del metabolismo, alteraciones a nivel cardiocirculatorio, sangre, digestivo, el bocio, moderado o pequeño, uniforme, superficie lisa, consistencia blanda o fina, ¿no?
Hemos hablado que existe una hipervascularización acá que puede inclusive sentirse un frémito, se puede sentir un soplo, etc., ¿no? A la auscultación. Este es entonces un bocio de una paciente mujer. Aquí tenemos a un paciente varón, ¿no? El bocio. Aquí tenemos más características todavía, ¿no? Hay un exophthalmos y hay un bocio. Es una paciente con enfermedad de Graves-Basedow. La oftalmopatía. Estamos viendo hipertiroidismo, tirotoxicosis, como la triada. Hemos visto el bocio, las características del bocio uniforme, mediano, pequeño a mediano, dependiendo. Y ahora vamos a ver la oftalmología. Hay dos tipos, la infiltrativa y la no infiltrativa. La no infiltrativa generalmente no es en sí una oftalmopatía en sí, sino es la llamada oftalmopatía pálpebro-retráctil. Afecta a ambos ojos, presenta evolución benigna y paralela al del hipertiroidismo. Más es una retracción del párpado superior que aparenta que está el globo ocular protruido, ¿no? Esto se ve con el signo de Graf, ¿no? Vamos a ver un ejemplo acá, ¿no? Este es, ¿no?, el signo de Graf, ¿no? No es una oftalmopatía en sí, ¿no?, sino se hace cerrar los ojos y se va a ver que no cierra, queda abierto. Entonces uno puede decir, eso está hacia afuera, ¿no? Este es el signo de Graf, la oftalmopatía no infiltrativa, ¿no? Y la infiltrativa, que está, decimos, presente, es un trastorno específico de la enfermedad de Graves-Basedow. Entonces, la oftalmopatía en la enfermedad de Graves va a ser de tipo infiltrativa, ¿no?, para que se acuerden. No está vinculado al grado de hipertiroidismo, sino alteraciones de la patogenia autoinmune típicas de la enfermedad, ¿no? O sea, puede haber inicialmente una oftalmopatía y el problema del hipertiroidismo quedar, digamos, inicialmente frenado, ¿no? Entonces, más va a ser por una patogenia autoinmune, o sea, no va a la par como el otro del hipertiroidismo, ¿no? Exophthalmos, ¿no? Puede haber congestión vascular, quemosis epífera, aumento de la tensión exorbitaria, ¿no?, estrabismo, diplopía. Realmente puede afectar a uno o ambos ojos, ¿no?, dependiendo. Y a veces cursa sin alteraciones evidentes de la función tiroidea. O sea, no hay hipertiroidismo inicialmente, sino ahí se va a llamar una oftalmopatía de Graves, ¿no? Se presenta la oftalmopatía, pero todavía no existen las alteraciones ya por el hipertiroidismo o la hiperproducción hormonal, ¿no? Ahí vamos a ver el signo de Moebius, por ejemplo, ¿no? Convergencia, hay disminución de la convergencia ocular. Las mismas conclusiones pueden obtenerse aplicarse a un módulo superior. Bueno, podemos ver la ecografía ocular, la tomografía, la resonancia, etcétera, pero que ya a veces inicialmente hacemos una valoración oftalmológica, pues, ¿no? Si nos presenta una oftalmopatía unilateral, vamos a pensar más en un problema ocular, digamos, ¿no? Entonces hacemos valoración con el oftalmólogo para que nos defina, ¿no? Esta es una oftalmopatía infiltrativa bilateral en un paciente con hipertiroidismo, ¿no? Este es el signo de Moebius, ¿no? Es un poco difícil de determinar, es más parte clínica práctica, digamos, ¿no? Se hace el reflejo de convergencia y no hay, digamos, convergencia. Eso significa el signo de Moebius. Bueno, aquí estamos, ¿no? Pacientes con exophthalmos, ¿no?, mujer y varón. Son bastante pronunciados este exophthalmos. Si vemos ya una diapositiva lateral, ¿no?, vamos a ver, ¿no?, que los ojos
normal, se va a presentar así, y una oftalmopatía ya se va a ver con un ojo más salido. Este es esquemático, ¿no? Aquí vamos a ver, estas son complicaciones ya que se presentan, digamos, el exophthalmos maligno, ¿no? Donde hay alteraciones hemorrágicas, alteraciones inclusive ya a veces de queratitis, en las panoftalmitis, etcétera, ¿no? Un exophthalmia maligno, que vamos a ver como complicación. Y aquí un mixedema que no se nota mucho en la diapositiva. Seguramente en su computadora se va a ver mejor, no se ve muy bien acá. Este mixedema pretibial, ¿no? Entonces ya dicen más, no mixedema, porque hemos visto que el mixedema era más referida a hipotiroidismo. Entonces llamamos más una dermopatía infiltrativa. 4% de los pacientes y siempre se acompaña de oftalmopatía infiltrativa, ¿no? Es acumulación de mucopolisacáridos, generalmente en la región pretibial. Aquí tenemos, tampoco se ve muy bien, pero aquí está. Oftalmopatía infiltrativa, y acá, ¿no? Manchitas. En sus diapositivas van a ver mejor, en computadora. Y el diagnóstico, ¿no? O sea, ya facilidad para que estudien de acá nomás, ¿no? Una ley de esto y ya está, ya saben todo lo del tiroidismo. De aquí no, esta diapositiva nada más. Clínica, ¿lo ves? Intolerancia al calor, ansiedad, exophthalmos, pérdida de peso, diarrea, hipertensión sistólica. La gamografía que hemos visto, ¿no ves? Hemos visto mejor que esto, ¿no ves? La normal, el bocio multinodular, los nódulos fríos. ¿Qué era un nódulo frío? Significaba un nódulo frío igual cáncer, ¿no? Neoplasia. Siempre pensar en un nódulo frío que puede ser un cáncer, ¿no? En la gamografía, por supuesto. La enfermedad de Graves, que realmente es bilateral, y los nódulos, ¿no? En el cual se ve solo el nódulo, el resto nada. Y esta es una normal. Ahora aquí tenemos, ¿no? la parte laboratorial, es decir, ¿no? Lo clásico, lo característico del hipertiroidismo, Graves, nódulos, va a ser el primario, ¿no? TSH baja, T4 total elevada, T3 elevada, o sea, TSH baja, hormonas elevadas. A veces encontramos la TSH 0, 0, 0, que si yo 3, que ya dice ya no hay TSH, ¿verdad? En el subclínico, igual, TSH baja y el resto normal, al contrario del otro. El secundario, elevado o normal, elevado, elevado, ¿no? Las hormonas. El secundario es hipoficial. Y causa no tiroidea, baja, bajo, normal, bajo, todo bajo. ¿Cuál sería una causa no tiroidea? Porque hay la administración de hormona, por ejemplo, ¿no? La tiroiditis facticia que llamamos. Le damos hormona, todo se baja, todo frena, ¿no? Sin embargo, su hormona está tomando y no pasa nada. O sea, antes se utilizaba la hormona tiroidea para bajar de peso, ¿no? Daban la hormona tiroidea, por supuesto que enflaquecía, pero con complicaciones cardíacas, a veces se iba para el otro lado, ¿no? Por tomar hormona tiroidea, ¿no? Ya vamos a terminar. Formas clínicas, vemos formas incompletas, dependientes de la edad, dependientes del predominio de unos síntomas u otros, ¿no? Antes se hablaba de hipotiroidismos del niño, hipotiroidismo del adulto, hipotiroidismo de la embarazada, hipotiroidismo con síntomas cardíacos, hipotiroidismo del tipo LaHey, con sintomatología más neurológica, etc. Pero que en sí hablamos de la enfermedad de Graves-Basedow, hipertiroidismo, bocio y oftalmopatía. A veces hemos dicho, a veces con la oftalmopatía, pero hablar de Graves-Basedow hablamos de hipertiroidismo. Situación infrecuente, hipertiroidismo sin bocio ni componente oftalmopático. No debe causar, o sea, diagnosticarse otras causas de hipertiroidismo.
hepatotoxicosis. En la edad del paciente, lo que decíamos, ¿no? A veces en el recién nacido, una madre hipertiroidea, ¿no? Pasa sus inmunoglobulinas, sus anticuerpos, etc. Y el niño puede nacer hipertiroideo. Va a haber un base 2 del recién nacido, pero dura solo hasta que pasa el problema de las inmunoglobulinas, ¿no? Va a haber prematuridad, hipotrofia del alta edad ósea, mayor incidencia, insuficiencia cardíaca, etc., que hay que tener en cuenta esta patología hipertiroidea en la embarazada, ya sea de diagnóstico previo, ¿no? Tiene que estar la embarazada en hormonas normales, ¿no? Que va a pasar al producto, etc. O la presencia de algunas patologías hipertiroideas que se van a presentar en la paciente, ¿no? Como la tiroiditis asintomática, etcétera, que llamamos, que vamos a ver en el transcurso cuando hablemos de tiroides, ¿no? En las últimas etapas del embarazo puede presentarse un hipertiroidismo del embarazado. Bueno, la sintomatología en el niño y en el adulto es similar, que es raro, sí, ¿no? Que va a ir aumentando con la edad, ¿no? En los niños, aceleración del crecimiento con adelanto de la edad ósea y la maduración puberal retrasada. Esos son cambios que realmente en el niño hablamos de crecimiento, llega a ciertas etapas la pubertad, adelantada, retrasada, etc., ¿no? Pero es raro, en niños es raro. En el anciano a veces también no se determina muy bien, ¿no? Más frecuente en el anciano va a ser los nódulos tiroideos hiperfuncionales, ¿no? Que es una enfermedad de Graves. Menos expresiva, menos florida, adelgazamiento generalmente y los problemas circulatorios, taquicardia, taquiarritmia, ¿no? Ya de por sí el anciano mayor es hipertenso con problemas de corazón, ¿no? De unos síntomas, otros, esto más es un poco teórico, ¿no? Que predominio de algún síntoma u otro síntoma, ¿no? La forma cardiocirculatoria, la digestiva, la miopática, la caquetizante, la forma apática de la HEI, que decimos. Ahora hablamos de hipertiroidismo y nada más, ¿no? Entonces, o de hipertiroidismo, hipotiroidismo, gordito, hipertiroidismo, flaquito. Hasta aquí llegamos, ¿no? A la próxima llevamos nódulos tiroideos y a ver si podemos llevar cáncer más. De una vez terminaremos el programa y nos vamos más antes. La vacación, claro. El examen es la próxima semana, no todavía, ¿no? El 14. La próxima, no, todavía 7, 14. ¿Y por qué sábado? Viernes, ¿no? Hasta que tenemos la próxima clase, esperemos. No. Quiero terminar hipertiroidismo más. De aquí no falta mucho para terminar este. ¿Cuánto más son? Estamos 123, 175, no falta nada. Como 50. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo creo que hiper más y podemos dejarnos tiroiditis y cáncer para los próximos. ¿A ver? ¿Hiper más? Porque para el próximo, para el segundo parcial, es una etapa más larga todavía. Y para el final es más cortito. ¿Es acumulativo o no? ¿No? Para el final sí. Al final damos todo. Pero seleccionamos algunos temas, ¿no? Se puede, realmente nunca tomo de hipotálamo, hipóxisis, generalidad, solamente diabetes, tiroides, tenemos todavía harto programa, tenemos suprarrenales, diabetes, que es largo. Después pubertad y todo. Con ese tema, ¿no? Generalidad, ¿no? Una pregunta entrará, o dos máximo, ¿no?